Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Aries. Mi queridísimo Aries, pues ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. En lo que más nos centramos es en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Aries, vamos a comenzar con el trabajo. Bien, me voy a ir extendiendo un poquito más en los temas laborales también. Y ya sabes, Aries, que te daré unos mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengas en cuenta. Comenzamos. Aries y el trabajo. Los que estáis trabajando vais a ver en una situación de tener que tomar decisiones, ¿no? Entonces, esto podría ser como que vosotros tenéis otra oportunidad o se os presenta o se os va a presentar otra oportunidad. Pero hay algo aquí, quiero confirmarlo con esa otra oportunidad. Como te veo así como que no sabes muy bien qué hacer, vamos a ver si esa nueva oportunidad sería buena para ti, Aries. Vamos a ver. En un principio dicen las cartas que si tú hicieras el cambio, en un principio las cosas no están muy claras, ¿no? Como lo veo aquí, como si no estuvieran muy claras. Pero aquí más adelante, muy poco tiempo después, es como si tú firmaras algo que te da una seguridad fuerte en el trabajo. Entonces yo te diría que adelante, Aries. Pienso que muchos de vosotros, para tener esta seguridad, tenéis que como que formaros, como que algo os ofrece, o hacer algún tipo de curso pequeño de formación, algo así, Aries. Entonces yo te diría que adelante, los caminos están abiertos en ese aspecto. Aries, que no estáis trabajando. Te digo más o menos para dónde dirigirte. Bien, ¿para dónde dirigirte? Y me hablan de algo a lo largo y algo importante a lo largo de este mes. Y tiene que ver con una persona que tú conoces. Y tiene que ver con que esta persona sabes perfectamente que puede estar como pretendiendo algo más contigo, o como que te puede dar la sensación que hace esto porque se beneficia en algo. Sí puede ser, no te digo que no, pero también te digo que independientemente esta persona se beneficie con esto, no se beneficie, tu trabajo lo tienes ahí, o sea que en cierto modo no te tiene que importar mucho si se beneficia o no se beneficia, porque yo sí veo una firma de contrato, ¿bien? Entonces yo te diría que si esto se presenta, Aries, que adelante, ¿bien? Los Aries que tenéis un negocio, os veo firmando algo relacionado con tu negocio. Dice, mucho cuidado, porque te puede traer problemas de cara a futuro. Y mucho más si esta firma conlleva a que una persona muy allegada a ti forme parte de tu negocio. O sea que aquí te están avisando y te dicen que cuidado, Aries. Yo de ti no firmaba, la verdad. Si es esto que una tercera persona muy allegada a ti, de una manera o de otra, va a estar involucrada en el negocio, yo no lo haría. Pero bueno, yo no lo haría por las cartas que veo, no porque yo no lo haría, sino yo no lo haría por las cartas que estoy viendo. Y las cartas que estoy viendo es que aquí dice, esto en un futuro te podría generar un problema. Cada uno que
haga lo que quiera y lo aplica a su historia. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Aries. Seguimos con tu economía. Vamos a ver, Aries y tu economía. Bueno, Aries, respecto a tu economía, dicen que un dinero que a ti te pertenece, y sale clarísimamente, no llega o no se resuelve esta situación porque hay una persona en concreto que no quiere que se resuelva. Entonces esto se puede retrasar, Aries, y puede obstaculizar muchas cosas. Ahora, lo que no va a obstaculizar esto es que tarde o temprano ese dinero llegue a ti. Ese dinero tarde o temprano llega a ti. Pero, ¿qué pasa? Que se retrasa. Bien, por una persona que no le interesa. Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Aries, ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Aries que estáis solteros. Aries que estáis solteros. Voy resumiendo, Aries. Mira, aquí lo que dicen las cartas es que has salido de una situación. Cuando tú sales de esa situación, digamos, te liberas, así lo exponen, como si te liberaras. Pero esta sensación de liberación dura poco tiempo, porque tú después, al muy poco tiempo, comienzas como a estar inestable. Y esa inestabilidad te lleva a ti como a una especie de aislamiento. Este proceso pasa y después de este proceso hay como una nueva oportunidad en tu vida, una nueva visión de vida o una persona que se acerca a tu vida. Vamos a ver qué persona es. Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Aries, que estáis solteros. Yo te lo voy a decir todo, cómo empieza esto. Y esto empieza como una relación oculta. Aquí hay terceras personas, Aries. Entonces aquí lo que dicen las cartas, aunque haya terceras personas, no se podrá evadir, ¿no?, lo que se está viviendo, en el momento que se está viviendo. Entonces, ¿qué va a pasar con esa tercera persona? Porque aquí sale una tercera persona con la cual podría esta persona tener hijos. Pero no los veo casados. Ojo, no los veo casados. Quizás que no los veo ni en convivencia. ¿Tienen hijo en común o un hijo en común? Sí. Pero no los veo en esa convivencia, en esa formalidad. Entonces, aquí hay un tiempo, digamos que tú llegas a su vida en un momento en el cual la relación está muy inestable, no se sabe muy bien qué va a pasar, ¿bien? Pero yo tengo que decirlo todo, y todo es que a mí no me apunta a una separación rotunda con esa persona. Pero tampoco me apunta a que esa persona se vaya a alejar de tu vida, es que sale como si se alejara, volviera, como algo que no puede soltar.
Bien, vamos a seguir. Vamos a seguir, mi queridísimo Aries, que estáis solteros. Van a pasar muchas cosas aquí, va a pasar tiempo, vais a tener altos, bajos, ahora sí, ahora no. O sea, esto es cuestión de tiempo. Esto es cuestión de tiempo, entonces yo ahora mismo no te puedo decir que tú con esta persona en un futuro vayas a tener una relación estable. Vamos a probar con otras cartas, pero es verdad que cuando las cartas no lo anuncian, pero tampoco anuncian una ruptura, es porque esto se va a alargar. Se va a alargar bastante. Vamos a ver qué más. Yo voy a decir una cosa, que si vosotros sois capaces de esperar, que de verdad lo dudo, porque esto se puede alargar en el tiempo muchísimo, por lo que vuelvo a ver aquí. Dicen que es una persona que irá, vendrá, que estará muy inestable, que tendrá momentos en los que rompa con la persona oficial y esté contigo y luego vuelva con la persona oficial. Entonces yo pienso que esto tú no lo vas a aguantar. Y siempre en una indecisión. O sea, una persona que en un principio te va a mostrar mucho, luego se va, luego vuelve, te vuelve a mostrar, luego no te muestra nada. O sea, como para volverte loco o loca. Entonces esto es el perfil que a mí me da. Pero ya depende de cada uno lo que quiera esperar. Que ahora os voy a decir una cosa, si esta persona no ha llegado a vuestra vida, sé perfectamente lo que estaréis pensando. Sí, hombre, voy a aguantar yo eso. ¡Ja! Ni de coña. Cuando vuelva, cuando entre en tu vida y te enamoras y te ilusionas y te dejas llevar, tú no te acuerdas de esto. Tú te acuerdas de esto que hemos hablado cuando comienzan a pasar las cosas malas, las cosas negativas. Eso es así. Vamos a seguir. Seguimos. Aries, solteros, no te me vayas, que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Aries que estáis casados, los que estáis en convivencia y Aries que estáis de novios. Casados, en convivencia y novios. Hay muchas maneras de vivir las relaciones, ¿no? Y cada uno la vive como se le da la gana. Es así. Aquí en este caso dice que llega un momento en el que, eso sale como en presente, como que comenzamos a vivir la relación de otra forma. Y llegamos a comprender muchas cosas. Pero también esto tiene que ver contigo mismo, no porque la persona haya cambiado, sino tiene que ver mucho contigo mismo, en cuanto a que tú te haces a ti mismo ciertas preguntas en las cuales tú solo tienes las respuestas. Entonces, por aquí viene el cambio. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Aries, casados, en convivencia y novios. Ahora, yo también voy a decir una cosa.
Está muy bien que esto a ti te traiga estabilidad, que tú quieras vivir la relación o verla de otra forma, pero también te voy a decir que no te engañes. ¿Vale, Aries? También te lo digo. Entonces, si tú por evitarte a ti mismo una inestabilidad o un sufrimiento te estás engañando, te digo que esto es alargar cosas también, los que estéis en esta situación, ¿vale? Entonces, aquí lo que dicen las cartas es, llegan momentos bonitos para ti, para tu pareja, dice, pero hay algo que está ahí todavía, y que esto de cara a futuro va a salir de nuevo. Entonces, si tú este cambio lo estás haciendo porque crees que vas a arreglar algo, o crees que esta persona se va a alejar por el cambio, no se va a alejar por el cambio, se alejará en un futuro por otras cosas, sí, pero no por el cambio. O sea, el cambio, yo con esto te quiero decir que el cambio lo hagas para tu bien, que no lo hagas por provocar ciertas situaciones. ¿Bien? Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Aries, casados, en convivencia y novios. A ver, tú miras hacia adentro, tú te haces esas preguntas, tú tienes tus respuestas. Tus respuestas son que estás, tus respuestas te dan una claridad en cuanto, ¿por qué estoy aquí? Pues estás por esto, por esto, por esto. Estas son tus respuestas. Bien. Vamos a ver. Joder, es que, de verdad, mira, lo voy a decir. Aries, tú no te puedes conformar con esto. Tú no puedes engañarte con esto, Aries. Entonces, yo lo que veo que sí, tú te puedes ahora mismo sentir bien, hacer un cambio en tu vida, pero ¿qué pasa de cara a futuro aquí? ¿Qué pasa con todo qué pasa con todo lo que sabes? ¿Qué pasa con la familia? ¿Qué pasa con tu felicidad? Con tu felicidad de verdad. Tu felicidad de verdad. ¿Qué pasa con todo eso? Ese es el problema aquí. Ese es el problema aquí. Que veo una fase de tu vida en la cual tú pienso que te engañas a ti mismo, Aries. Pero bueno, esto cada uno lo tiene que ver. Porque no todos vais a estar en la misma situación, ¿eh? Vamos a seguir. Yo te voy a decir lo que pasaría de cara a futuro. Yo no te puedo hablar de una separación entre esta persona ni nada por el estilo. Mira, yo te voy a ser sincero, Aries. Yo veo que uno de los dos, porque estos son tiradas espejo, pero bueno, me dirijo a ti porque estoy hablando contigo. Yo lo que veo que no se sale de esta situación, uno se autoengaña por no salir de por miedo a salir de la zona de confort, ¿no? Pero aquí lo que dicen las cartas es que en un futuro toda esta zona de confort a ti no te va a aportar nada. Y ahí tú decidirás si sigues o no sigues. Y así lo dicen las cartas.
Y el resultado será, voy a ser muy clara, y entiendo que no todos vais a estar en la misma situación, y si tú no te sientes identificado, pues tú coges y te miras tu signo ascendente, pero no voy a omitir nada de lo que veo. Y el resultado será que te sientas atrapado en esta historia. Y quizás cuando llegue el momento de darte cuenta es tarde. Vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Aries, con tu mensaje especial del amor. Es el momento de elegir, es el momento de tomar decisiones. Pero las decisiones que debemos de tomar, primero la tenemos que tomar con nosotros mismos. Primero con nosotros mismos. Y cuando la tomemos con nosotros mismos, entonces ya irán fluyendo las cosas exteriores. Vamos a seguir, seguimos. Aries, con tu salud, no te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Aries y tu salud. Aries, con los temas de tu salud, dice, tú puedes tener algunos problemillas del estómago, náuseas, nervios, más que nada, y algunos problemas de piel, ¿vale? Pero aquí dicen las cartas que tú gozas de buena salud, que esto te puede generar una situación que tú creas que tengas algo peor, pero que tú gozas de buena salud. Que lo que sí te tienes que mirar con todo esto son los temas de las depresiones y los estados de ánimo. De todas maneras, como siempre te digo, Aries, ya sabes que yo no soy médico, ¿eh? Vamos a seguir, seguimos. Aries, con tu mensaje general. Aries y tu mensaje general. ¿Qué es mejor, Aries? ¿Qué es mejor? ¿A qué le das tú más valor? ¿A una pérdida económica o a una estabilidad o a tomar las decisiones por ti mismo? Entonces esto es lo que tú tienes que valorar en tu vida, Aries. Nadie da duros por pesetas. Aries, tenlo en cuenta, eso. Te voy a dar un número 38. 38 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Mi queridísimo Aries, que te mando un besito fuerte, que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo.